Divina Rebeldía, una colaboración entre las rebeldes del San Paul y las divinas místicas. Tus grandes dolores se convertirán en tus grandes fortalezas. Por Temperance. 1 de mayo del 2022 a las 12:03 de la mañana. Desde el momento en que la vi, supe que debía hacer acopio de toda mi paciencia. Realmente no sé ni cómo lo supe. Son una de esas cosas que sabes, pero no te puedes explicar. Didi, pronuncié en mi mente al chocar mi mirada con aquella niña de ojos turbios. Hice una aspiración profunda. Me coloqué el arco que ya había comenzado a blandir sobre el hombro y coloqué la flecha de punta dorada en el carcaj a mi espalda antes de encaminarme hacia ella. Extiendo mi mano para saludarla al tiempo que me presento. Le sonrío para tratar de infundir un poco de confianza en ella, pues percibo su aura caliente y oscura. Apenas tocar sus tiernas manitas, imágenes laceran mi alma y me cortan la respiración. Lo sé, lo veo. Te siento tal y como eres y entiendo lo que escondes y llevas dentro, le digo, pasando el nudo en mi garganta al tiempo que me agacho para quedar a su altura. Una lágrima se me escapa ante el sufrimiento de aquella pequeña persona oculta en su interior. Sufrimiento que había acumulado una ira que, sin la guía adecuada, le estallaría en la cara a ella y a cualquiera a su alrededor de un momento a otro. Con el tacto transmití un poquito de calma, tan solo una chispa, la primera gota de agua necesaria para apagar el fuego interno. Me dirijo a ella en tono despreocupado, amable, utilizando mi voz más suave. Necesito infundir confianza, que ella pueda verme como una igual, alguien que no le hará daño. Sigo hablando de forma tranquila, sin titubeos, aunque muy dentro de mí puedo intuir que con Didi el camino que nos tocará recorrer será difícil. ¿Me ayudarás? Cuando Didi me hace esa pregunta, puedo captar el ligero tono de súplica en su voz. No sería la reina de oro si no lo hiciera, le respondí de inmediato, sonriéndole. Ver esos ojitos llenos de esperanza me dan la determinación de llevar a cabo la tarea de guiar a Didi, porque por eso está aquí. Por eso llegó hasta mí. Necesita alguien que cuide de ella, o tal vez sea yo quien la necesite. Uno nunca sabe. Unas semanas más tarde, decir que tratar de comunicarse con Didi era como hablar con la pared es un dicho que no aplica en mi mundo. Cada piedra y cada tronco con el que está construida esta casa cuenta una historia. La boca de Didi es como una tumba. Los primeros días después de llegar a la cabaña de piedra, aunque poco, hablaba conmigo y con las demás niñas. Un día de la nada, simplemente dejó de pronunciar palabra alguna. Sonidos como ajá, y una especie de gruñido era lo único que podía arrancarle de la boca.
fue el inicio de mi vía crucis. Didi se volvió como una cebolla para mí. Querer quitarle al menos una capa de esa doble barrera que construyó a su alrededor me hacía querer gritar y llorar como su. Tener a tantas niñas en casa puso a mi cabeza en modo turbo. Cada día había que organizar desde comidas hasta actividades que ellas pudieran realizar. En todas incluía a Didi. Al principio quise darle su espacio. Ella estaba confundida. Unos días antes era una adolescente y de un momento a otro volvía a tener 6 años. Me puse en su lugar. ¿Qué hacía yo a su edad? ¿Jugar? No. Mi abuela me preparaba para asumir mi responsabilidad y nunca me quejé. Siempre supe lo que haría en ese mundo. Pero Didi escondía su dolor bajo capas de ira y autodestrucción. Esto último lo percibí un día que preparándome para una actividad tardía, la perdí de vista. Dejé a Alexia a cargo de las pequeñas y salí lo más rápido que pude hacia el bosque, rumbo al río, que era la ubicación que Parisa me dio. ¡Ay, qué suerte tener un hada que custodia el perímetro de nuestro bosque! Llegué con la respiración agitada, apenas podía hablar. ¡Didi! ¡Didi!, clamaba mientras mis ropas se mojaban al irme metiendo al agua. El miedo me atenazaba y si se hubiera metido a nadar y se atoró con las plantas en el agua y no podía salir. ¡Ay, no! Magali o alguna de las ninfas del agua no lo permitirían. Mis ojos comenzaron a brillar al no encontrarla. Piensa, Tempe, piensa, me dije al tiempo que respiré profundamente. Esta es mi casa. He vivido aquí desde que tenía 2 años. He andado de día o de noche por este bosque. Respira. Serenarme hizo que pudiera ver. Caminé despacio por la orilla del río hasta llegar a unos pequeños rápidos. Ahí estaba ella, cruzando entre las piedras resbalosas y filosas, descalza. No se dio cuenta de mi presencia hasta que cuando estaba a punto de caer y partirse la crisma, la sujeté de la cinta de su vestido azul. No le dije nada. La levanté cual pluma, llevándola agarrada de sus propias mientras ella pataleaba, exigiendo ser bajada. Cuando estuvimos a unos metros del agua, la dejé caer sobre un montón de hojas. ¡Ay!, chilló al azotar su trasero. ¿Qué crees que haces? ¡Eso me dolió!, me dijo con ese ceño suyo totalmente fruncido mientras se sobaba la retaguardia. ¿Ahora ya hablas?, le pregunté, plantada cuán alta era ante ella. ¿Qué tal 2 gruñidos para sí y 1 para no?, le dije para incordiarla. Ella me fulminó con la mirada. No voy a decirte que no lo vuelvas a hacer o que te prohíbo venir por aquí, afirmo. La idea es que aprendas de tus errores. ¿Sabes cuál fue tu error al venir sola y andar caminando por un lugar peligroso? No me contestó, pero desvió la mirada. Vamos, le extendí la mano para ayudarla a incorporarse. Siguió sin hablarme, pero al menos me obedeció. Ese día pude quitarle una capa a la cebolla sin querer llorar. Aburrirse con Didi era imposible. Siempre hallaba la manera de tenerme entretenida, a mí y a todas. ¡Temperance! El grito de Lexi debió ser escuchado hasta el Nemeton. ¡Esa! La barbilla de mi hermana temblaba de coraje. ¡Ese pequeño demonio!
exclamó al fin, con los ojos en llamas, señalando hacia el árbol viejo, con el cabello moviéndose debido a la energía que emanaba de ella. ¡Mis sábanas! ¡Mis sábanas egipcias! ¡Se ha hecho! ¡Ah! ¡Se ha hecho! Las usó para hacerse una hamaca. ¡Una hamaca! ¡Y mira dónde la colgó! ¡Ah! ¡La madre que me Usualmente omito decir malas palabras con las niñas presentes, así que tuve que morderme la lengua para no terminar la frase. Cerré los ojos al tiempo que apreté los puños, aguantando las ganas de gritarle a esa criatura con rostro de ángel y carácter del demonio. Metiendo y sacando aire, le hice una señal a Lexi para que no bajara de un ventarrón que ya tenía preparado en la palma de su mano. ¿Cómo llegó hasta ahí? Esa fue la voz de Felicity, quien por cierto sonaba bastante divertida al ver cómo su amiga se mecía como si nada. No quiero saber cómo llegó, le respondí con voz chillona. Quiero saber cómo carajos la voy a bajar. Un coro de risitas tras mi resbalón al hablar me hicieron gemir. No me gusta usar mis poderes de forma casual. Cada vez que empleamos nuestra magia, esa energía que se desviaba de la fuerza otorgada a nuestras protecciones. Podría parecer una exageración, pero ahora no solo éramos guardianas de nuestro emperador, sino también de las pequeñas que sin poderes se encontraban indefensas. No podíamos escatimar precauciones. A las niñas les hemos estado enseñando a hacer las cosas cotidianas de forma manual, pero con Didi tenía que poner todo lo que da mi creatividad a la hora de enseñarle. Volví a cerrar los ojos y extendí mi mano derecha, específicamente mis dedos índice y medio. Moví ligeramente la muñeca y al instante la rama de un árbol cercano se movió. Didi fue bajada con poca delicadeza, colgando sujeta por la cintura, igual que una de esas piezas que rellenaban con dulces y frutas en temporada navideña, una piñata. Me parece que le llamaban en un país muy bonito que fui a visitar una vez con Maigale y Fedra. No pude resistir la tentación de darle una palmada en el trasero. ¡Didi!, susurré mientras esquivaba manotazos y patadas. ¿Cuántas veces te he dicho que con las cosas de Lexi no te metas? ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Me picaste! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡Déjame en paz!, chilló, moviéndose de manera salvaje. ¡Ay, abuela!, imploré mirando hacia el cielo gris del mes de agosto. ¿Te la llevas o te la mando?, pensé en un momento de debilidad. Me sentí culpable por esos pensamientos al instante, pero la dejé colgada 2 minutos. A las demás niñas las castigaba con uno de silencio y sin moverse cuando se ponían necias. Didi requería el doble. ¡Guau! ¡Qué salvaje! Un azote que no movería ni una hoja y 2 minutos de castigo. ¡Guau! Se burló Fedra, meneando la cabeza, aguantando la risa. Aplacar la furia de Lexi. Me costó 2 días de hacer su parte de tareas domésticas, un juego nuevo de sábanas, un par de botas y 2 vestidos. Suerte de tener algo así como la olla de oro al final del arco iris con el dinero de las ventas de la granja. Yo creí, en mi inocencia, que eso sería suficiente. No pude estar más equivocada. 2 días después, una batalla tipo apocalíptica se desató en casa a la hora del desayuno. Bueno, creo que me pasé con lo de apocalíptica, pero de que hubo gritos, los hubo. Eran las 8 de la mañana. Huevos con jamón, pan tostado, mermelada, fruta
pan, jugo de naranja, de arándanos y de uva llenaban la mesa de la cocina. Una a una fueron apareciendo las chicas que vivíamos en esa casa. Solo faltaba Didi. Ella siempre llegaba la última. Comprensible, después de que me di cuenta que le costaba dormir. Por ende, levantarse era aún más pesado para ella. Cuando apareció bostezando con los ojos todavía medio cerrados, el barullo se apagó. Yo, que estaba por meterme un buen bocado a la boca, dejé caer mi tenedor al verla. ¿Qué? Preguntó ella al ver a todas mirándola fijamente, unas con los ojos muy abiertos, otras con una mano en la boca conteniendo la risa. En la puse rápidamente mi mano sobre la boca de Pashka para que no acabara la palabra. ¿Qué? ¿Qué te? Balbuceé al tiempo que me ponía de pie para acercarme a ella. ¿Nos quieres hacer la competencia? Agregó Marischka, agitando su largo cabello morado al tiempo que se señalaba a ella y a su. ¡Ja! Pero mínimo te hubieras peinado, dijo esta última, burlándose. Mirando para todos lados, Didi no entendía el comportamiento de sus compañeras. No se percató hasta sentarse y ver su reflejo en la jarra de plata sobre la mesa. ¡Ah! Su grito desgarrador sacudió los cimientos de la cabaña de piedra. Esta acción bastó para que todas las demás estallaran en risas y carcajadas, mientras Didi, estupefacta, se agarraba el cabello antes rubio, ahora hecho una maraña morada, pues una purpúrea tormenta eléctrica se había apoderado de éste. Tuve que morderme el puño para no ponerme a reír a mandíbula batiente cuando Gile le dijo a Didi que su pelo parecía un algodón de azúcar. La única que parecía ajena era Lexi. Ella seguía degustando su pan tostado con mermelada como si nada. Entonces comprendí que la autora de que Didi ahora fuera poseedora de un cabello totalmente púrpura era ella. Seguido a esto, se armó la remambaramba. Didi lanzó el primer ataque aventando lo que tenía al alcance sobre Lexi, quien, con un solo movimiento de la mano, desvió el proyectil, un trozo de plátano. Al ver que por más que hacía no podía darle a mi hermana, y siendo que las demás reían y reían, Didi ya no buscaba quién se la hizo, sino quién se la pagara. Por lo tanto, esa mañana el desayuno acabó esparcido por toda la cocina y en las cabezas de toda aquella que no logró cubrirse. El incidente con Lexi nos regaló un tiempo de tregua. Hubo un par de semanas de calma, aunque, ahora que lo pienso, fue la calma que precede a una tormenta. Como mencioné antes, entre las enseñanzas que acordamos para las niñas, incluimos no solo la parte espiritual, sino también la de supervivencia. Desde mi punto de vista, las tareas físicas desarrollan un sentido de concentración, autocontrol y disciplina, factores importantes en el crecimiento de un infante. Ya sé que en realidad las niñas son adolescentes, pero en este preciso momento son humanos de entre los 5 y 7 años, y aunque a veces salen a relucir sus modos originales, al final del día sus cuerpos y mentes son infantiles. En fin, a lo que iba. Al ser criada en el bosque y con el conocimiento y habilidad de todas las abuelas que me precedían, 3 veces por semana, por 1 hora, las pequeñas rebeldes tenían práctica de arquería conmigo. Nos trasladamos a un área de campo abierto donde instalé 11 dianas. Cada una de las chicas poseía un arco elaborado con madera de fresno e hilo de cáñamo, así como un carcaj de tela
con flechas cuya punta estaba cubierta de goma. Ni de loca les doy flechas tan a la ligera, aunque de nada valieron mis precauciones. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. En un momento daba indicaciones, corregía posiciones y explicaba cómo los músculos se ejercitaban al aplicar fuerza, y al otro me doblaba ante la quemazón de una flecha atravesando mi carne por el lado derecho de mi espalda, justo en donde debía nacer mi ala. Por una fracción de segundos me quedé doblada, con la mano sosteniendo el palo incrustado en mi cuerpo, sin poder respirar. Intenté desplegar mis alas, pero solo la izquierda salió. Todavía en shock, retrocedí un paso y por instinto levanté la vista buscando a mi agresor. Mis ojos chocaron con los de Didi, que aún mantenía su arco levantado, apuntando hacia mí. El tiempo se detuvo mientras nos miramos fijamente. Entonces pude ver con más claridad el interior de esa niña. Cuando la conocí, una parte de lo que ocultaba me fue revelada. Ahora, con ella desprovista de sus múltiples capas, no solo pude ver, sino sentir como propio todo lo que ella había experimentado. El dolor que me laceraba era el de ella, la incredulidad, la falta de aire. Dejé de ver el campo verde iluminado por la luz del sol. Todo se volvió oscuridad. De repente, un penetrante olor a alcohol invadió mis fosas nasales. La desesperación me hizo presa. Quería moverme, pero el peso de algo me lo impedía. Quise gritar y una mano grande, pestilente, me cubría la boca. Aterrada, intenté empujar a lo que fuera que me tenía prisionera. Pataleé, arañé, pero nada sirvió. De un momento a otro, algo invadió mi interior, provocando tal dolor que creo que me desmayé. Pasando un tiempo que no podía contabilizar, todo aquello que me mantenía cautiva desapareció. No obstante, no podía moverme. No había hueso o músculo que no me doliera. Lágrimas salían de mis ojos sin parar, pero de mi boca no salía ningún sonido. Mi voz se había apagado. Después, soledad, traición, impotencia y por último rabia contra mí misma por no haberme defendido mejor. Y después una fuerza infinita que me impulsa a seguir adelante. Desafortunadamente, el dolor punzante en mi espalda hizo que cayera de rodillas al tiempo que cerré los ojos, lo que cortó la conexión entre Didi y yo. Luego, una cacofonía de chillidos infantiles hizo eco en mis oídos, sobresaliendo el tono de una vocecilla que a la vez que me llamaba, comenzó a tocarme. Tempe, 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 no quise darte, se me escapó, solo quería protegerme y no eras tú, Tempe, Didi. Hablé con los dientes apretados, aguantando el dolor. Ve por la tía Lexi. ¿Qué es lo que has hecho? El grito de Lexi rompió la conexión alcanzada con Didi. No, déjala, pedí extendiendo la mano al ver cómo mi hermana sacudía a Didi por los hombros. ¡Eres un demonio!, susurraba Lexi.
¿Crees que porque sufres las demás también debemos hacerlo? Aunque no quieras, ahora sí que la voy a llevar a Hekla, sentenció Fedra. Denis la vigilará en el volcán. Pero, ¿cómo es posible que una simple flecha lanzada por un infante haya podido lastimarla? Preguntaba Parisa, sorprendida. Nuestra querida Temperance siempre se extralimita y no ha querido utilizar su magia para autoprotección, ya que cree que esa medida es innecesaria ante la presencia de las niñas, prefiriendo enfocar su energía en la barrera alrededor del bosque, explicó la portadora del Fénix. Además, la magia detrás de las emociones es muy poderosa. Esa flecha fue infundida con una cantidad incontrolable de ira y ha pegado en un lugar muy vulnerable para ella. Lo que la reina de agua no mencionó fue que la punta de goma de la flecha de Didi había sido retirada. No, no lo hagan, ella me necesita. Tempe, de verdad, yo no quise, dijo la pequeña empezando a temblar de manera incontrolable. No eras tú, era él, le vi a ese asqueroso que me, decía la niña aferrándose a mi mano con la suya temblorosa como si su vida dependiera de ese contacto. De repente un grito desgarrador salió proveniente de su infantil garganta, derramando lágrimas que en todo el tiempo que le había conocido no había aparecido en sus ojos. Te creo, te creemos. La niña volteó a su alrededor, observando con incredulidad los rostros de las adultas que con su mirada le reiteraban las palabras dichas por Maigale. Creemos en tu palabra. Pero ahora debemos ayudar a Tempe, le aseguró Maigale, acercándose a Didi y tocando en medio de su frente para hacerla caer en un profundo sueño que la tranquilizaría. Felicity, hazte cargo, ordenó Fedra, haciendo un movimiento con la cabeza señalando hacia las niñas. Maigale, llévanos a un lugar donde podamos sacar esa cosa sin matarla. Siguió hablando, y pude sentir cómo se contenía. Pese a mis protestas, fui transportada en medio de la niebla violácea de mi hermana Lexi. Estuve inconsciente 2 días después de la divina operación. Había olvidado ciertas sensaciones y desventajas de tener un cuerpo humano. Todo era más lento y doloroso. Tuve algo de fiebre, y ya que la flecha había sido infundida de ira, había penetrado un poco más profundo de lo normal. Esta energía debía salir de mi sistema antes de poder empezar a sanar, al igual que con Didi. Al final, tuve que aceptar que mi descuido al no protegerme había costado un desgaste de la energía de mis compañeras divinas. Causa y efecto. Suspiré reflexionando. Regresé a casa 5 días después del accidente, porque fue un accidente. Así se lo aclaré a mis hermanas en repetidas ocasiones. Didi llegó un par de horas después de que me dejaron instalada en mi cama, bajo pena de ser atrapada en un torbellino indefinidamente si es que había alguna otra eventualidad. Ella preguntó por mi ala
y aunque no la pude extender todavía del todo, le mostré que me recuperaría por completo. Tuvimos la oportunidad de hablar y ella me contó cómo al momento del accidente ella había visto una bruma roja a su alrededor que la había cegado. De momento que en ese instante vio la cara de aquel que la había dañado tanto y quiso deshacerse de él de una vez por todas, de él y de la ira contra ella misma por no haberse defendido apropiadamente. No soy una víctima, no soy una víctima, yo soy valiente, me decía. Y en su pequeña mentecita así lo veía ella. Y yo, con un nudo en mi garganta, le reiteré que no debía pensar así de sí misma. La rabia, el odio, esos sentimientos son fáciles de tener, Didi, y dejarse llevar por ellos solo te traerá a ti consecuencias negativas. Darte cuenta que fuiste víctima de algo tan horrible no quiere decir que te hagas la víctima, son cosas muy diferentes. Por supuesto que eres valiente, por supuesto que eres fuerte, pero también debes de aprender a pedir ayuda. Y para eso estoy aquí, mi pequeña. Los valientes somos aquellos que decidimos amar. Al fin, la última capa de cebolla había caído. Se abrazó a mí y se desahogó. También pude decirle cuando se encontraba más calmada que las acciones que cometemos tienen consecuencias y dependiendo de la acción es la gravedad de ellas. Está bien estar enojado, no está bien quedarse con esas emociones embotelladas dentro de nosotros, pero no está bien que nuestra rabia toque a los demás. Desde ese momento, Didi, me reportaron mis hermanas, modificó su comportamiento. Ella, al principio, no sabía cómo agradecerles el que hubieran creído en su inocencia, pues fue lo que más le había dañado con aquel incidente de su niñez y el principal motivo por el cual había decidido dejar de hablar tragándose su ira. Después de aceptar sus sinceras disculpas, Didi dejó salir más a su niña traviesa, pero sin rabia. Ahora podía convivir con sus pequeñas compañeras de una manera más armoniosa, aunque no por ello dejaba de hacer alguna que otra diablura. También fue ella quien estuvo más al pendiente de mi recuperación y la primera que se ofrecía en ayudar o volver a explicar algo o a alguna de las rebeldes cuando no entendían o se quedaban con dudas. Después de unos meses, había llegado el tiempo de regresar atravesando el portal. Debes prometerme que estarás bien y que cuando sientas que te estás enojando, te darás la oportunidad de respirar e intentarás comunicarte. Ella primero puso sus ojitos en blanco, pero yo, que ya la conocía, sabía que no era en serio y que me estaba poniendo atención. Didi extendió su dedito meñique hacia mí y yo no dudé en engancharlo con el mío. Está bien, promesa de meñique, me dijo.
Que conste, ¿eh? Y si no, ya sabes que mi hermana Lexi estará muy contenta de poder volver a ser tu estilista personal con sus rayos y centellas moradas. La niña negó con vehemencia, llevando sus manitas a la rubia cabellera, algo asustada. Al final, antes de cruzar el portal, le di un abrazo de oso, aunque ella se puso medio rejega. Le di un beso en la cabeza para dejar en ella la luz de la templanza. Ay, querida Didi, al final, algunos de tus grandes dolores se convertirán en tus grandes fortalezas. Drew Barrymore.